Ética el Estado. ¿Cuál es entonces el problema con la propiedad estatal? Por razones morales, esto se deriva del hecho de que el gobierno es una institución coercitiva. Por un lado, grava a las personas sin su consentimiento. Para que cualquier individuo privado se involucre en una transferencia forzada de ingresos de personas inocentes que no han acordado contractualmente pagar, no tendríamos dificultades para etiquetar esto, y con precisión, robo categórico. Solo los apologistas inteligentes ocultan esto. Dirán, pero chisporroteo, tenemos la Constitución, y justifica los impuestos, es cierto. Pero, es una constitución similar a un contrato, en el que varias partes que consienten acordaron una interacción comercial. No lo es. Nadie lo firmó. Spooner 1870. Otro argumento presentado por los cómplices del Estado es que los impuestos son similares a las cuotas del club. Si quieres estar en el club USA, paga tus cuotas y deja de quejarte. Si no te gusta aquí, vete. A diferencia de algunos países, eres libre de partir, y buen viaje para ti también. Después de todo, nadie se queda en el club de golf o tenis sin pagar sus cuotas. ¿Por qué debería ser diferente permanecer en el territorio de esta nación? Esto suena razonable, pero un poco de mirar debajo de la alfombra mostrará la falacia en esta línea de pensamiento. 1. Este es un argumento circular. Asume que es cierto el punto en debate, que el gobierno tiene el derecho de determinar quién puede ser residente y quién no. En segundo lugar, en un momento, esta institución no existía. Tenía que nacer. ¿Fue unánime su nacimiento? Por supuesto que no. Algunas personas que habían estado en el territorio mucho antes de la creación del Estado no estaban de acuerdo con su formación. Ellos, al menos, fueron obligados a unirse. En cuanto a los demás, no hay registro, ni contrato, ni evidencia, ni firmas, de que alguna vez apoyaron voluntariamente a una institución de este tipo. Luego está la afirmación de que los impuestos son realmente voluntarios, los sentimos en nosotros mismos para el Servicio de Impuestos Internos del IRS, o Revenue and Customs. Este punto de vista es incluso menos racional que los anteriores, ya que esto se hace bajo coacción. Existe la amenaza creíble de que si un ciudadano no lo hace, o lo hace erróneamente, estará sujeto a multas y / o cárcel. En contraste privado y agudo, todas y cada una de las transacciones que ocurren bajo el capitalismo de tarifas del I6 pueden presumir de voluntariado. Cuando A compra un bolígrafo a B por $1, ambos aceptan la transacción. Fue unánime. Y lo mismo ocurre con todas las demás interacciones comerciales, ya sea comprar o vender, comerciar o intercambiar, prestar o pedir prestado, o ahorrar e invertir. Por lo tanto, si la propiedad permanece en el sector privado, no hay violación de ninguna ley justa como la hay con la propiedad pública. ¿Cómo se pueden establecer los derechos de propiedad? Desde la perspectiva libertaria, esto se logra a través de la vivienda. ¿Cómo funciona esto? La regla general es simple. Uno mezcla su trabajo con la tierra, plantando un campo o cosechando árboles, un hombre captura y domestica un animal, o mata a uno para alimentarse. Entonces se convierte en el propietario del recurso en cuestión. Después de eso, cualquier interacción voluntaria entre los propietarios establece solo el título. Entonces, si un hombre cultiva maíz y otro cuenta con leche y luego intercambian, el granjero es dueño de la leche, aunque él no la produjo, como lo hace el rancho del maíz, idem. Pero ambos pueden rastrear títulos a lo que ahora poseen, a la ocupación inicial y la interacción voluntaria. El problema con la llamada propiedad del gobierno es que ningún político, ningún burócrata, nunca fue propietario o comerció libremente con nada. En cambio, el rey, o el Congreso simplemente declaró el control sobre ciertos territorios. Pero esto está a la par con todo lo demás hecho por esta institución. No hay justificación, simplemente el reclamo fraudulento podría hacerlo correcto. Por lo tanto, concluimos que la propiedad privada, la base misma del sistema de libre empresa, está justificada. Los bienes comunes tendrían propiedad desconocida no controlada por el gobierno ni por individuos privados. El estatus ético de los bienes comunes depende exactamente de cómo y por qué ocurre esto. La respuesta corta es, si la propiedad es desconocida porque es submarginal, entonces todo está bien. Si por otro lado, este estado surge porque el Estado se niega a permitir que las partes privadas posean territorios vírgenes y tomen posesión de ellos, entonces esto es contrario al ethos libertario. La propiedad desconocida en sí, por supuesto, no tiene la culpa, es inanimada. La culpa recae en la institución que se niega a permitir la ocupación y el asentamiento en ella. ¿Por qué hay tierra submarginal? Esto se debe a que no vale la pena establecerse en él. El terreno es demasiado accidentado, o demasiado alejado de la civilización para ser económico, o demasiado peligroso, o por cualquier otra razón inadecuado para la habitación de cualquiera, excepto las personas más duras y aventureras. E incluso entonces, solo temporalmente.
Por ejemplo, tierra cerca de un volcán, o en la Antártida, o en medio de Alaska o Siberia, o en medio del Sáhara. Pocos querrían vivir o trabajar en estos lugares. La mayoría de los océanos también pueden caer en esta categoría. Economía. Consideremos ahora las tres formas de propiedad no a través de una lente normativa, sino a través de la eficiencia económica. El estatismo estatal es ineficiente en términos de atender las necesidades de la ciudadanía. Los gobiernos tienen varias desventajas frente al sector privado, lo que los hace menos efectivos para hacer frente a los problemas sociales, incluidos los que es probable que encontremos durante la eventual conquista del espacio. En referencia a la tabla 3.1, el voto en dólares ocurre todos los días, de hecho muchas veces al día, mientras que el voto político generalmente tiene lugar cada 2 o 4 años. Los votantes políticos deben aceptar un paquete. Los consumidores no necesitan. Por ejemplo, a Jones le pueden gustar las políticas 1, 3, 5, 7 del candidato A y las políticas 2, 4, 6, 8 del candidato B, pero no puede elegir y presentar. 3.1 Comparando el dólar y el voto político. Tiempo de voto político. Todo el tiempo 2 o más años. Enfoque. Los recuentos de intensidad de paquete estrecho son ganadores relevantes. Todos los participantes ganadores y perdedores. Ignorancia racional. No si fomenta la riqueza. Sí. No elegir. Está limitado en su elección de la urna a apoyar todos los planes de A o B. En el mercado, por el contrario, no existen tales limitaciones necesarias. Jones puede preocuparse intensamente por estos temas, y Green en absoluto, y sin embargo, sus votos cuentan por igual. En el mercado, todos los votos en dólares ganan. Si Green tiene gustos minoritarios en comida, música, ropa, sus deseos casi siempre se pueden cumplir. En la esfera política, los perdedores están decepcionados. Hay ignorancia racional. Kaplan 2007 en las urnas, no en el mercado. En el primer caso, el votante más informado tiene la misma voz que el que no ha estudiado los temas en absoluto. En este último contexto, si un consumidor no busca información de amigos, revistas de consumidores, etc., él soportará los costos de su ignorancia. Por todas estas razones, los consumidores tienen más control sobre los empresarios que los ciudadanos sobre los políticos. El mercado, no el sistema político, es la mejor manera de aumentar la riqueza. Esto se ha demostrado una y otra vez, en ejemplos que van desde Alemania Oriental y Occidental hasta Corea del Norte y del Sur. Son experimentos casi de laboratorio. Había pueblos con la misma cultura, idioma, historia, habilidades, aislados unos de otros por accidentes de guerra. Siguieron sistemas económicos muy diferentes, con resultados muy divergentes. Bajo el socialismo puro, el Estado posee todos los medios de producción. Esto significa que no puede haber precios de mercado para la tierra, las máquinas, la mano de obra, etc. Pero los precios son para la economía como los letreros de las calles son para el entorno urbano y como las notas son para la música. Sin términos de intercambio determinados por compradores y vendedores, la planificación racional es imposible. Maisis 1922. De 1917 a 1922, la Unión Soviética probó un sistema muy parecido a este. Fue un desastre incluso a los ojos de los propios planificadores, que inauguraron la nueva política económica, que consideró los precios de mercado de los factores de producción generados en Occidente que antes habían ignorado. Es por eso que su sistema duró tanto como lo hizo. No se debe dar crédito a la propiedad del gobierno. Libre empresa. El sistema del capitalismo de Laissez-faire depende de una prueba de mercado de ganancias y pérdidas, ha iluminado 1946. Si una empresa puede satisfacer a clientes, proveedores, trabajadores, puede perdurar. Si lo hace bien, su base de operaciones se expande. Si hace mal sus tareas, pierde dinero. Si hace esto último una vez con demasiada frecuencia, cae en bancarrota y el recurso está bajo su control y se pasa a otros empresarios más exitosos. En marcado contraste, si la oficina de correos del gobierno hace un mal trabajo, o el cuerpo de ingenieros del ejército preside palancas que fallan, o la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias impide que la ayuda llegue a Nueva Orleans, o las carreteras del gobierno matan a decenas de miles de personas anualmente, o la Administración de Alimentos y Medicamentos aprueba un producto peligroso, o el sistema de la Reserva Federal crea el ciclo económico, permanecen en el poder. Los déficits se compensarán mediante el aumento de los impuestos extraídos de las propias víctimas de estas opresiones involuntarias. De hecho, para esos burócratas, cualquier cosa menos que un desempeño estelar es bueno porque pueden usar el fracaso para demostrar que deben tener más fondos con los que enriquecerse. No existe mecanismo alguno que garantice la desaparición de tales agencias.
En contraste, si la empresa privada estuviera a cargo de cualquiera de estas iniciativas y fracasara tan espectacularmente, hace mucho tiempo habrían seguido el camino de Transworld Airlines, Kodak, Lehman Brothers y Enron, todos fuertemente subsidiados o alentados en sus actividades por el gobierno de los Estados Unidos. Los comunes, el concepto bien conocido. La tragedia de los comunes lo dice todo. Cuando nadie posee un recurso determinado, no es ventajoso para nadie cuidarlo. Un ejemplo sorprendente de esto es el destino relativo del Bos taurus, colectivamente ganado, y el bisonte americano, comúnmente búfalo. Estos son animales muy similares. Ambos son bovinos de aproximadamente el mismo tamaño, tienen temperamentos similares, comen pasto, vienen equipados con cuernos y cola, son comestibles y pueden servir a los hombres de manera comparable. Sin embargo, uno llegó a un bigote de extinción, el otro nunca pisó dentro de 1.000.000 de años de tal destino. ¿Qué podría explicar destinos tan dispares? La respuesta es que el ganado era de propiedad privada desde antes de la historia escrita, mientras que el búfalo sufrió la tragedia de los comunes. El granjero que sacrificó su carne lo hizo a un gran costo, ya no tendría esta criatura. Por lo tanto, fue rápido en tomar decisiones de este tipo. En contraste, el cazador que mató a un bisonte lo hizo a un costo mucho menor, si se abstuviera, no se beneficiaría de esta opción en el próximo periodo de tiempo. En cambio, Tetán, que estaría a kilómetros de distancia, le pagaba al cazador matar al búfalo incluso si solo quería el hígado, siempre que esto fuera más valioso para él que el costo de una bala. Así, la gente trataba a un animal como el recurso precioso que era, mientras que el otro era tratado como un bien casi gratuito. Solo después de que la ley permitiera a las personas poseer bisontes, se aseguró la salvación de la extinción. Hay que mencionar a un crítico bastante famoso del Premio Nobel de lo anterior. Según Astrem, no existe la tragedia de los comunes. Ella ofrece media docena de casos en los que presumiblemente, este modo de propiedad funcionó bien, sin tragedia adjunta. Su error es que no entiende lo que es el procomún. Es una tierra atractiva, o de hecho cualquier recurso del que cualquiera puede participar. En el apogeo de la matanza del búfalo, y hoy en día con el elefante, el rinoceronte, las ballenas y los peces, no existen barreras efectivas para la entrada. Todos y cada uno de los cazadores pueden acceder al recurso. Ninguno de los ejemplos que ofrece se ajusta a este proyecto de ley. O, en cambio, eran grandes asociaciones. Eran propiedad de numerosas personas, pero a los extraños no se les permitían derechos de propiedad en ellos. Por ejemplo, numerosos agricultores accedían a los prados de los que habla en Suiza, pero los derechos de propiedad se limitaban a unos pocos ganaderos, los propietarios efectivos de los campos en cuestión. Los forasteros eran considerados intrusos y los propietarios los molestaban para que no participaran.